Bienvenido, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar una vez más con nosotros en Que se corra la voz, porque las buenas ideas merecen compartirse. Y este es nuestro podcast, en donde hablamos de desarrollo sostenible y todos los nuevos enfoques que tenemos alrededor. Y hablando de nuevos enfoques, hoy te vamos a hablar de pobreza multidimensional. ¡Ja! No es una película de Marvel, no, es un término que se está poniendo de moda. Bueno, no moda, es que claro, estas cosas se pueden confundir. Es un nuevo término que se está empezando a implementar y que lo vamos a desglosar hoy para vos. Pero como sabes, nosotros siempre empezamos nuestro programa contándote historias al tema que nos pueden servir de introducción. Un nuevo enfoque puede crear mejores oportunidades. A 200 kilómetros de la capital del departamento de Chuquisaca vive María. Ella es productora y comerciante de hortalizas que crecen en el Valle Interandino en Bolivia. Si nos estás escuchando en algún lado del mundo, Bolivia tiene varios pisos ecológicos. Hay selva, hay bosque y hay valles. Esta historia pasa justamente ahí, en el Valle Interandino. Desde muy pequeña, María mostró ser muy hábil para la venta de sus productos y al crecer decidió quedarse en su comunidad, obviamente, para ayudar a su familia con la producción y a vender todas las hortalizas y todo lo que producían. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo, sus ingresos eran bajos y no había podido encontrar maneras de mejorar su situación económica. Más aún que en los últimos años, la comunidad ha sido muy afectada por los cambios extremos del clima. Ahora llueve y graniza cuando no pasaba y cada vez es más fuerte y los periodos de sequía también son más largos y se están adaptando a esto. Entonces, María y otras familias se organizaron y decidieron ser parte de un proyecto que buscaba mejorar la calidad, por supuesto, de su comunidad, de las mujeres y de los hombres que viven ahí y generar más ingresos. Entonces empezaron a desarrollar circuitos más cortos de comercialización o articularse con otras personas y así mejorar la producción y comercialización y sobre todo promoción de sus alimentos. Cuando el proyecto terminó y la comunidad tenía mejores herramientas para producir alimentos, se dieron cuenta de que habían logrado mejorar sus ingresos. Pero el cambio climático todavía es una fuerte amenaza. Y no solo eso, la comunidad aún tiene diferentes carencias en varios aspectos que no han sido resueltos. Y ahí un nuevo enfoque ha sido el punto clave para mejorar oportunidades. Durante uno de esos diagnósticos que se hicieron, han empezado a medir la pobreza, pero desde una mirada multidimensional que les ha ayudado a identificar diferentes formas en las que se muestra la pobreza y cómo la viven las diferentes familias y las personas de la comunidad. Este diagnóstico mostró que la comunidad tenía diferentes carencias y no solamente se trataba de dinero. Por ejemplo, no podían acceder al mercado, o a la educación, o a los mecanismos de información. No participaban en espacios en donde se toman las decisiones. Su decisión era limitada. Y es una comunidad con mucha vulnerabilidad a los desastres naturales. Sin embargo, y el dato más alarmante fue que de 8 de cada 10 mujeres en la comunidad sufría algún tipo de violencia dentro de su familia o con la comunidad. Este dato evidenció que estas mujeres, además de tener carencias en términos económicos, sufrían pobreza en términos de seguridad humana. Y eso las limitaba totalmente. A raíz de esto, la organización volcó su mirada a buscar formas de abordar la pobreza en la comunidad, pero desde diferentes dimensiones, en donde no solo estamos hablando de dinero, no solamente estamos hablando de lo económico, sino también de seguridad humana de las mujeres y de muchos otros temas. Y para ver todas las dimensiones precisamente de este concepto que es la pobreza multidimensional, tenemos a dos muy buenos invitadas hoy que vienen del equipo de Swiss Contact. Tenemos a... Voy a hacer siempre como se hace al revés. Vamos a empezar contigo, Roberto. Tenemos a Roberto Jiménez Espinal. Él es economista y tiene una especialidad en planificación, gestión territorial y desarrollo rural, pero él prefiere que lo presentemos como gestor en desarrollo, con muchísimos años de experiencia. Entonces va a ser genial hablar contigo hoy. Y también tenemos a Rocío Tárraga Liquen. Ella, de profesión, es ingeniera industrial con estudios de posgrado en políticas y prácticas para el desarrollo, género y gerencia de proyectos para el desarrollo. Pero yo le preguntaba fuera de micrófono, fuera de cámara, cómo quería que la presente. Y ella me decía, yo quiero ser presentada como especialista en género y facilitadora de proyectos, también del equipo de Swiss Contact. ¿Cómo están? Un gusto para nosotros compartir esta experiencia en tu programa. Genial, gracias y vamos al tema. Cuando hablamos de
enfoque de la pobreza multidimensional. Enfoque, ya desde ahí la palabra, ¿no? Es como una cámara que pone un énfasis, que enfoca algo, que destaca algo sobre todo lo demás. Entonces, contame, Rocío, ¿qué es el enfoque de pobreza multidimensional? Fácil, por favor, para nuestros audientes. Bueno, sí, como tú lo has dicho, es un lente, ¿no? Es una visión que te permite además tener un panorama más integral. Creemos que ese es el plus de este enfoque, ¿no? Que no solamente se focaliza en términos de las personas en situación de vulnerabilidad o pobreza en términos económicos, sino viendo otros aspectos. Por eso mismo es la pobreza multidimensional, y creemos que esta es una forma de implementar ciertos proyectos que te permite también unos resultados más eficientes, porque ves un panorama más global, más general. ¿Desde dónde viene, desde hace cuánto se utiliza este concepto, Roberto? Porque es nuevo, es novedoso, ¿no? ¿O no es tan novedoso como la gente cree? Suena novedoso. Tanto. A manera conceptual, siempre se ha... Lo que pasa es que es como un desarrollo paulatino que se ha tenido, ¿no? A partir, por ejemplo, de los informes de Naciones Unidas, del Informe de Desarrollo Humano, etcétera, de los años 90. Siempre ha existido esta insatisfacción con la medición basada solamente en el ingreso, ¿no? Claro, entonces no alcanzaba, ¿no? Y poco a poco se han agregado indicadores vinculados a la educación, a la salud, etcétera, pero siempre desde el plano material, ¿no? A partir del año, bueno, no se puede colocar un año específico, pero a partir del inicio de los 2000, digamos, se ha intentado conceptualizar esto, ¿no? Porque uno dice, la pobreza no es solamente monetaria, ¿no? Es también pobreza, por ejemplo, un evento cuando un grupo específico no tiene acceso, por ejemplo, a espacios de participación, también denota ciertas fuentes de pobreza. Entonces, se ha intentado conceptualizar esto, ¿no? Y un primer intento, bueno, al menos teórico, proviene de la OFI, ¿no? Que es una institución de la Universidad de Oxford, ¿no? Era un estudio que hicieron dos profesores ahí a partir de los años 2000 aproximadamente, donde sí se lanzaron a conceptualizar esto y además a intentar medir esto, ¿no? Porque el primer problema que se tiene es cómo medimos esto y cómo nos colocamos de acuerdo sobre qué es la pobreza multidimensional, qué dimensiones queremos tomar en cuenta para medir esta pobreza y así, ¿no? Entonces, para Bolivia, claro, sí parece algo novedoso, ¿no? Claro. Pero si uno se remonta, por ejemplo, ya hay informes de pobreza multidimensional de Naciones Unidas, ya hay países en la misma región, por ejemplo, Colombia, México, Perú, que habiendo conceptualizado esto, están trabajando sobre ya marcos de pobreza multidimensional en la política pública, ¿no? Entonces, sí, obviamente para Bolivia constituye una novedad el intentar operativizar esto, ¿no? Claro. Porque, claro, uno puede... Porque al final es información sí. que te ayuda a poder tomar acciones más concretas, digamos, ¿no? Sí, como tú lo has dicho, es una herramienta que te permite ir más allá de un lente meramente monetario, ¿no? Eso. Y claro, el método multidimensional ve la pobreza en su conjunto. Sin embargo, también puede haber limitaciones. ¿Nos podrías contar, Rocío, cuáles son para ti las principales como limitaciones al aplicar este enfoque? ¿Lo han encontrado, lo han detectado? Sí, bueno, como decía Roberto, en Bolivia, y creo que eso también es importante mencionarlo, la cooperación sueca ha sido un pionero en incorporar este enfoque en la implementación de los proyectos, ¿no? Mercados Inclusivos, que es un proyecto de la cooperación suiza, de la cooperación sueca, nos ha proporcionado ciertos parámetros teóricos, ¿no? Claro. En el proyecto hemos hecho esta medición a nivel municipal, ¿no? Y una de las limitaciones para medir a nivel municipal, porque partimos primero de un análisis de información secundaria, ha sido justamente encontrar variables asociadas a cada dimensión de la pobreza, ¿no? Porque en otros países existe esa información y para explicar, por ejemplo, la seguridad humana va a ser más fácil cuántos homicidios a nivel muy local que se puede ubicar, ¿no? O cómo está la violencia intrafamiliar, ¿no? Y datos recientes, pero en Bolivia no tenemos esa información y esa ha sido una principal limitación de diagnóstico, ¿no? Otra limitación para medir la pobreza justamente ha sido identificar qué variables, porque esto
hay que aterrizarlo para la población, ¿no? Para la población, ¿qué significa ser pobre? Y encontrar justamente las variables y los indicadores que puedan explicar que es pobre en términos de seguridad humana o es pobre en términos de oportunidad de elección, también ha sido una limitación, ¿no? Porque no es lo mismo medir la pobreza multidimensional en una población urbana, ¿no? Que tiene facilidad en ciertos accesos a servicios, que una población rural que obviamente las carencias son mayores, ¿no? Entonces ha sido esa una principal limitante. ¿Te imaginas tú que nos estás escuchando ser un médico en una sala de operaciones? Tienes que hacer una cirugía, tienes que actuar para salvar la vida de una persona, pero no tienes un diagnóstico claro. Entonces, ¿dónde vas a operar? ¿Cómo vas a operar? ¿O estás sesgado? Y eso te pregunto, Roberto, a veces la información viene sesgada o viene parcializada y no es precisa, ¿no? Y hay que trabajar con eso. Ustedes trabajan con eso. Sí, o sea... O no es tan alarmante como lo estoy planteando. No, en realidad sí lo es, ¿no? Y de hecho tal vez haciendo una autocrítica también a las metodologías que nosotros aplicamos inicialmente, tenemos el concepto de pobreza así muy asociado al tema de ingresos, ¿no? Sí. Y desde el momento que cuando tú preguntas, por ejemplo, a una persona y si él o ella se sienten en situación de pobreza, ellos lo asocian automáticamente al tema del ingreso y solamente al ingreso, ¿no? De repente podrían estar no tomando en cuenta algunos otros aspectos que hacen parte de su bienestar en su conjunto, ¿no? Y yo creo que ahí la pregunta no tiene que ir directamente a decir, ¿te sientes pobre o no te sientes pobre?, ¿no? Sino, contame más de ti, ¿no? Y esa es en realidad la forma como nosotros intentamos, ¿no?, comprender nuestro contexto, porque claro, es todo un reto también, ¿no? No puedes predefinir quién es pobre y bajo qué parámetros es pobre. Exacto. ¿no? Yo justamente tengo aquí la producción, me ha pasado un chanchullo. Aquí en Bolivia chanchullo, bueno, en esta parte andina, es cuando te pasan eso para poder pasar el examen sin haber estudiado. O sea, todo mal, políticamente incorrecto, ¿no? En Argentina es machete y así va los nombres, ¿no? Pero tengo mi machete acá, ¿no? Y me dice la producción que las cuatro dimensiones sobre las que se mide la pobreza multidimensional son: 1, los recursos; 2, las oportunidades y la opinión; 3, el poder y la voz; y 4, la seguridad humana. ¿Es acertado esto? ¿Qué te parece, Rosy? Sí, son las 4 dimensiones, pero también es importante ubicar los contextos, ¿no? ¿Dónde? Claro, no es lo mismo la ciudad, el campo. ¿O a qué te refieres con los contextos? Sí, de manera conceptual, digamos, el enfoque de pobreza multidimensional también ubica las dimensiones de la pobreza asociadas a determinados contextos, ¿no? Como el contexto político, el contexto económico, el contexto de conflicto y paz y el contexto medioambiental, ¿no? Por eso es un entramado de dimensiones, pero en diferentes contextos. Y un tema importante también dentro del enfoque es ubicar en el centro de este análisis a las personas, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Sí, ¿no? Ubicar en el centro de las personas, porque como decíamos, no es lo mismo una mujer rural del occidente que una mujer urbana del oriente, ¿no? Entonces, cuando implementamos proyectos es importante ubicar en el centro del análisis justamente las personas que están en mayor vulnerabilidad, para identificar estas carencias en las dimensiones de la pobreza. Bueno, ustedes tienen muchos años en campo, ¿no? Están trabajando hace mucho tiempo y han visto cómo se ha ido aplicando, ¿no? ¿Hay alguna experiencia que me quieran contar al respecto de cómo te puede cambiar la perspectiva? Una vez que tú cambias tu forma de ver la pobreza y la vuelves más multidimensional, también cambia la forma en que han ido cambiando los proyectos. ¿Tienen alguna experiencia que quieran compartir con nosotros? Totalmente, ¿no? Yo creo que este enfoque te permite operativizar algunas cosas que probablemente lo tenías como gestor de proyectos de desarrollo de forma conceptual, ¿no? Y, por ejemplo, hace mucho tiempo se habla en la cooperación del empoderamiento, ¿no? O de la resiliencia últimamente. Sí, son palabras Entonces, que se usan. O sea, conceptualmente suena bonito, pero ¿cómo lo operativizas, ¿no? Y yo creo que a través de este diagnóstico, de estos lentes multidimensionales que nos colocamos, primero, somos capaces de ir un poquito más allá, porque no quiero decir que vemos la realidad completa, ¿no? Pero intentamos hacer un acercamiento honesto, sincero a toda la realidad, ¿no? Y una vez que has identificado esto, ¿no? Eso te permite hacer intervenciones de forma mucho más precisa
que aquellas generales y predefinidas, digamos, como de repente la tienen los proyectos tradicionales, ¿no? Ese creo que es un gran avance. Y otro tema que yo también quisiera introducir acá es el hecho de la combinación de los enfoques, ¿no? Nosotros como Proyecto Mercados enfoques. Sí, lo que pasa es que como Proyecto Mercados Inclusivos, a través de la implementación del enfoque de desarrollo de sistemas inclusivos, el enfoque sistémico, ya habíamos realizado intervenciones que le llamamos de tipo sistémico, es decir, lograr que un proyecto no dependa una acción no dependa del proyecto, sino del sistema en su conjunto, ¿no? Cuando uno identifica una problemática, por ejemplo, es decir, no decir qué va a ser el proyecto para solucionar esa problemática, sino cómo el sistema en su conjunto, quién del sistema está encargado de resolver esto de forma sostenible a través del tiempo, ¿no? O sea, no es como el externo que viene a resolver el problema interno. Exactamente, y no es que el externo tiene toda la solución y cuando se va él se lleva la solución, ¿no? Exacto. Sino que la solución está en el sistema, ¿no? Fantástico. Entonces, habiendo identificado a través del enfoque multidimensional ciertas problemáticas, creemos que tenemos algunas herramientas para diseñar acciones que puedan responder a esta problemática identificada a través del enfoque sistémico. Entonces, existe una caja de herramientas, ¿no?, que la cooperación sueca ha incluido dentro de la pobreza multidimensional, que justamente resalta esta aplicación combinada de estos enfoques, porque no solamente es ver, sino también actuar en función al sistema, digamos, que hemos identificado, ¿no? Me encanta. Y justamente abriendo esta caja de herramientas, ¿cómo abrimos esta caja? ¿Cuáles son las herramientas que hay dentro de esta caja, Rocío? Sí, tal vez, quería complementar lo que mencionaba Roberto de experiencias concretas, ¿no? Nosotros como implementadores o gestores facilitadores de proyectos, por ejemplo, nos concentrábamos antes de conocer el enfoque de pobreza multidimensional justamente en mejorar el tema de ingresos para la población vulnerable, ¿no? Pero incorporando esta visión de pobreza multidimensional y el enfoque sistémico, por ejemplo, el tema de violencia ha salido mucho más, violencia en razón de género, un tema mucho más fuerte, ¿no?, en los diagnósticos. Exacto. Y anteriormente no teníamos accionar en esa dimensión o en esa área, ¿no? Y también nos ha permitido articular acciones con otros actores, ¿no?, este enfoque sistémico, justamente para dar una propuesta, ¿no?, basada en actores locales, en actores públicos, privados, justamente para contribuir a solucionar un tema específico, ¿no? Y estas herramientas, estas guías, ¿no?, que combinan estos enfoques, creemos también que es un plus, un valor agregado para los que implementan proyectos y puedan tener intervenciones también más acertadas, ¿no? Y justamente ayúdenme, porque bueno, ya se nos va acabando el tiempo, qué cosa bárbara esto, pero ayúdenme un poco a entender estas 4 dimensiones, a repasarlas un poquito. Entonces, estamos diciendo que la pobreza multidimensional se mide, uno en recursos, o sea, esto sí es económico o específico. No solamente. No solamente. ¿De qué más estamos hablando? Materiales, ¿no? Por ejemplo, el acceso a servicios de educación, a servicios de salud, etcétera, ¿no? Entonces, son todos los temas materiales, digamos, ¿no? Ahí entra recursos, con lo que cuenta el sistema, digamos. Exacto. ¿no? Sí. Y el segundo son oportunidades y opinión. Sí, oportunidades y voz también le llamamos, ¿no? Que tengas la capacidad de expresar con estos insumos que tienes, que te ayuden efectivamente a que tú puedas participar y tener estas posibilidades dentro del sistema, ¿no? Y tal vez ahí yo me estoy confundiendo un poquito y eso es lo que quiero desglosar, ¿no? Y lo desglosemos juntos. Esto de poder y voz, porque claro, el punto 3 es poder y voz y se me está mezclando con el punto 2 de oportunidades y opinión y eso quiero que lo descubramos juntos, ¿no? ¿Cómo hacemos, Rocío, ahí? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el punto 2 y el punto 3? Sí, en el punto 2, ¿no?, oportunidades y elección. Y elección. Y elección, ¿no? Y ahí, por ejemplo, entra el tema de servicios de educación, acceso a derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Relacionada siempre al grupo meta. En la dimensión de poder y voz es justamente la participación de esta población que se ubica en el centro y comentarte ahí como ejemplo, ¿no?, que habíamos encontrado la limitada participación. Esto es relacionado también al tema de analfabetismo de las mujeres, ¿no? Que Totalmente. Las mujeres no son escuchadas
en espacios de decisión, ¿no? Entonces ese es un tema creo que frecuente en los proyectos, pero que justamente en este enfoque de pobreza multidimensional sale más fuerte. Sale fuertísimo. Ya. Entonces ya entiendo la diferencia. Y en el punto número 4 estamos hablando de seguridad humana. Me encantó seguridad humana. Suena re amplio y re bonito, pero ayúdenme a bajarlo un poquito. Sí, claro, cuando hablamos de seguridad humana uno lo asocia, claro, inmediatamente a temas, por ejemplo, de inseguridad ciudadana aquí en el ámbito urbano, etcétera. Y sí es eso, pero también es, por ejemplo, la vulnerabilidad que pueden tener ciertas poblaciones rurales, por ejemplo, con temas de eventos climatológicos, por ejemplo. Totalmente. ¿No? O de repente algún productor, en el caso del ámbito donde trabajamos nosotros, que no puede hacer llegar sus productos al área, por ejemplo, urbana, porque constantemente el camino, digamos, se le ve impedido por estas lluvias, etcétera. Entonces, todos esos eventos los englobamos dentro de una dimensión denominada seguridad humana, ¿no? Tanto, digamos, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario, ¿no? O sea, lo que yo quisiera resaltar aquí es que estas 4 dimensiones vienen desde un enfoque de derechos, ¿no? O sea, las personas como sujetos de derecho en distintos ámbitos, ¿no? El derecho a la alimentación, el derecho al ingreso, etcétera, son válidos, pero también son válidos otros derechos como el derecho a la participación, el derecho a la seguridad, etcétera, ¿no? Ya. Queda muy claro. Ahora sí. Y les agradezco mucho, Rocío, Roberto, por estar con nosotros. Espero que no sea la última vez, porque vamos a seguir hablando y profundizando y encontrando muchas más dimensiones. Gracias por participar en el programa. Muchísimas gracias, Emiliano. Nos vemos. Listo. En alguna dimensión. Y gracias por estar en Que se corra la voz, porque hay ideas que merecen compartirse. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.